Antes de empezar, me gustaría aclarar que no. Jamás me adentraré en el género del romance ni del género melodramático aunque me prometieran el más grande reconocimiento en YouTube o una cantidad exagerada de suscriptores. Como muchos han de saber, yo jamás escribo historias vacías y sin corazón ya que cualquiera puede hacerlo, pero yo no. Que el título de este vídeo no te engañe y te haga pensar otra cosa. Si este vídeo existe, es debido a que estos memes, más que retratar una ironía después de ver la película, guardan cierto sentido al momento de compararlos y analizarlos. Por ser 14 de febrero, les traigo este hipotético escenario en las sagas de Andrew y Tobey respectivamente. Sin más, ahora sí, podemos comenzar. Iniciando con lo más obvio, el Spider-Man de Andrew tiene el defecto de ser increíblemente egoísta. Claro, eso no es sorpresa para muchos, ya que en un principio Tobey y Tom también llegaron a demostrar cierto nivel de egoísmo que les causó problemas que terminaron afectando a la ciudad, y es ese momento en que deciden volver a ponerse el traje y salvar el día como Spider-Man, pero eso no parece ser en el caso de Andrew. Esto queda demostrado en varios momentos destacados como la muerte del tío Ben, la escena del puente con los autos que lanzó Lagarto, uno de los cuales, un niño casi muere quemado por la reacción inflamable de la telaraña de Peter, o en la persecución del camión robado de Oscorp por Rhino y sus maleantes, demostrando que Peter no le prestaba la suficiente seriedad a la seguridad de la gente. Pero el peor ejemplo de esa irresponsabilidad y falta de seriedad está representado con la muerte de Gwen, cuando una vez más, su egoísmo superaba su sentido de la responsabilidad, al llevársela de vuelta a la ciudad cuando debía tomar un vuelo. Sin contar que casi chocaban dos aviones cuando la ciudad estaba a oscuras. Ahora bien, con todo lo anterior dicho, en este universo podrían ocurrir dos escenarios posibles. El primero donde hipotéticamente la telaraña sí consiguió atrapar a Gwen salvándola de una muerte inminente. Pero escrito y dicho de esa manera parece una grave conveniencia de guión que no habría tenido efecto en Peter para obligarlo a madurar y aceptar su destino como Spider-Man. Mientras que en el otro escenario, Peter habría aceptado la realidad de las cosas, claramente este habría sufrido algo de depresión y soledad al saber que la chica de sus sueños ya no formaba parte de su vida. Pero lo único que le reconfortaba es el hecho que Gwen estaría a salvo en Londres, lejos de los peligros que acechaban en la ciudad de Nueva York como lo habría sido Rhino y los Seis Siniestros. Hipotéticamente, en esta versión de la historia, Peter podría congeniar bastante con la Gata Negra si es que el personaje está más inclinada al camino de ser una antiheroína en vez del camino de ser una delincuente como suele suceder en su contraparte de los cómics y el videojuego de PlayStation 4. Eso por el lado de Andrew, hablando dentro del universo de Tobey surge algo interesante. Ursula Ditkovich es un personaje que pasa desapercibido no porque esté mal escrito o sea un personaje de relleno. Si el personaje de Ursula no tiene demasiada relevancia a diferencia de otros personajes, se debe a que su tiempo en pantalla es muy corto a comparación de otros personajes secundarios como el Dr. Connors o la tía May por ejemplo. Si la trama le hubiera permitido a Ursula tener más tiempo en pantalla, esta hubiera sido un gran apoyo emocional para Peter en su etapa con crisis existencial en Spider-Man 2. Pero si esto hubiera continuado, habría una gran contradicción entre el final de la primera película y el desarrollo de la secuela, ya que después del funeral de Norman, Mary Jane estaba dispuesta a tener una relación con Peter, pero este la termina rechazando no porque no la ame, sino porque quiere mantenerla fuera de cualquier peligro tal como ocurre en la batalla final contra el Duende Verde, misma explicación que le da tras la muerte de Doc Ock en el muelle. Aunque si me permiten agregar, si Peter hubiera tenido una relación con Mary Jane, lo más probable es que le hubiera sido infiel con otro hombre a sus espaldas como si termina ocurriendo en Spider-Man 3, una completa ironía sobre el destino que se intenta evitar pero solo se pospone. Pero retomando el punto principal del video, de haberse concretado el indicio de una posible relación entre Ursula y Peter, lo más probable que hubiera pasado es que el señor Ditkovich hubiera corrido a Peter del departamento por esa ofensa tal como lo muestran unos storyboards descartados sobre Spider-Man 4. Como ya vimos que una relación con Ursula es posible pero algo que no debería ocurrir, hay una pequeña probabilidad de que Peter tuviese el final feliz que tanto se merece. La Gwen Stacy de Bryce Dallas Howard es uno de los personajes más perfectos de la saga de Raimi después de Peter Parker y los villanos.
Si bien, el personaje de Gwen debutó en la tercera película con poco más de 5 escenas a lo largo de la historia, como lo son el inicio de la película, la escena de la grúa y el primer enfrentamiento contra Sandman en el camión blindado por solo mencionar algunas, el personaje de Gwen consiguió ser más empático que el personaje de Kirsten Dunst. No es sorpresa para muchos que la tercera entrega de El Spider-Man de Raimi es la que más sufrió cambios y muchas escenas eliminadas como el ya mencionado Venom animatrónico, varias escenas de Sandman que lo hacen ver como un personaje con escalas de gris y una introducción del personaje del buitre, quien, supuestamente iba a ser interpretado por el actor Ben Kingsley. Entre el material eliminado había una escena de Peter hablando con Gwen detrás del escenario donde Spider-Man iba a recibir la llave de la ciudad por haberle salvado la vida a esta durante el incidente de la grúa fuera de control. Desconozco el contexto de la escena, pero parece que no era tan relevante como para incluirla en el resto de la trama, por lo que terminó siendo descartada. Otra razón por la que Gwen pudo haber sido una buena pareja de Peter, se debe a la gran química que tiene con este después de clases, además de que Gwen admiraba a Spider-Man sin siquiera saber quién estaba detrás de la máscara y además esta aún le tenía cierto respeto a Peter hasta antes de la escena del baile en el club de jazz. En caso de que ambos se hubieran vuelto pareja en Spider-Man 3, el argumento de Eddie Brock al decirle a Peter, "Por ti perdí a mi chica. Y ahora tú perderás a la tuya", hubiera tenido un poco más peso e impacto que en el corte original, ya que originalmente iba a haber una escena en la que Eddie iba a la casa de Gwen para hablar con ella, pero esta se habría negado a escuchar sus explicaciones tras enterarse de lo que había hecho en el Clarín. Por un lado, este evento habría sido un gran detonante para la batalla final de Spider-Man 3, más que el propio secuestro de Mary Jane si se hubiera desarrollado de mejor manera. Aunque en defensa de Gwen y Peter, la verdad es que en la película nunca existió un verdadero lazo entre los personajes como para poder llamarlo un conflicto de tipo triángulo amoroso, por lo que las acciones de este Venom, en particular, están completamente injustificadas, algo que contrasta bastante bien con su versión de los cómics. Pero por el otro lado, Peter habría encontrado una felicidad absoluta, casi como le hubiera pasado a Andrew si la Gwen de su universo no hubiera muerto. En fin. Como habrás podido ver, todo es posible siempre y cuando existan verdaderas justificaciones para garantizar las acciones que narran los guiones. Pero, como espectador y fan de Spider-Man, no vemos sus historias por sus romances o sus conflictos amorosos, claro, son parte de la vida del personaje, pero no son parte esencial de la trama. Los fans vemos las historias del trepamuros por sus aventuras, las escenas de acción, algunas veces el suspenso que generan los villanos, vemos a Spider-Man por ser quien es. Alguien que nunca se rinde y se levanta aunque la vida le golpee duro y sin aviso. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Me encantaría leer tu opinión en la caja de comentarios. Muchas gracias y buen 14 de febrero a todos y cada uno de ustedes.